La cámara obscura, de Horacio Quiroga. Una noche de lluvia nos llegó al bar de las ruinas la noticia de que nuestro juez de paz, de viaje en Buenos Aires, había sido víctima del cuento del tío y regresaba muy enfermo. Ambas noticias nos sorprendieron, porque jamás pisó Misiones mozo más desconfiado que nuestro juez, y nunca habíamos tomado en serio su enfermedad, asma, y para su frecuente dolor de muela, coñac en buches, que no devolvía. Cuentos del tío a él, había que verlo. Ya conté en la historia del medio litro de alcohol carburado que bebieron don Juan Brown y su socio Rivet, el incidente de naipes en que actuó el juez de paz. Se llamaba este funcionario Malaquías Sotelo. Era un indio de baja estatura y cuello muy corto que parecía sentir resistencia en la nuca para enderezar la cabeza. Tenía fuerte mandíbula y la frente tan baja que el pelo corto y rígido como alambre le arrancaba en línea azul a 2 dedos de las cejas espesas. Bajo estas, 2 ojillos hundidos que miraban con eterna desconfianza, sobre todo cuando el asma los anegaba de angustia. Sus ojos se volvían entonces a uno y otro lado, con jadeante recelo de animal acorralado, y uno evitaba con gusto mirarlo en tales casos. Fuera de esta manifestación de su alma indígena, era un muchacho incapaz de malgastar un centavo en lo que fuere, y lleno de voluntad. Había sido desde muchacho soldado de policía en la campaña de Corrientes. La ola de desasosiego que, como un viento norte, sopla sobre el destino de los individuos en los países extremos, lo empujó a abandonar de golpe su oficio por el de portero del juzgado letrado de Posadas. Allí, sentado en el zaguán, aprendió solo a leer en La Nación y la prensa. No faltó quien adivinara las aspiraciones de aquel indiecito silencioso, y 2 lustros más tarde lo hallamos al frente del juzgado de paz de Viraromí. Tenía una cierta cultura adquirida a hurtadillas, bastante superior a la que demostraba, y en los últimos tiempos había comprado la Historia Universal de César Cantú. Pero esto lo supimos después, en razón del sigilo con que ocultaba de las burlas ineludibles sus aspiraciones a doctor. A caballo, jamás se lo vio caminar 2 cuadras, era el tipo mejor vestido del lugar, pero en su rancho andaba siempre descalzo, y al atardecer leía a la vera del camino real, en un sillón de hamaca, calzado, sin medias, con mocasines de cuero que él mismo se fabricaba. Tenía algunas herramientas de talabartería y soñaba con adquirir una máquina de coser calzado. Mi conocimiento con él databa desde mi llegada misma al país, cuando el juez visitó una tarde mi taller a averiguar, justo al final de la ceremoniosa visita, qué procedimiento más rápido que el tanino conocía yo para curtir cuero de carpincho, sus zapatillas, y menos quemante que el bricromato. En el fondo, el hombre me quería poco o por lo menos desconfiaba de mí. Y esto supongo que provino de cierto banquete con que los aristócratas de la región, plantadores de hierba, autoridades y bolicheros, festejaron al poco tiempo de mi llegada una fiesta patria en la plaza de las ruinas jesuíticas. A la vista y rodeados de 1000 pobres diablos y criaturas ansiosas. Banquete al que no asistí, pero que presencié en todos sus aspectos, en compañía de un carpintero tuerto que una noche negra se había vaciado un ojo por estornudar con más alcohol del debido sobre un alambrado de púa, y de un cazador brasileño, una vieja y huraña bestia de monte que después de mirar de reojo por 3 meses seguidos mi bicicleta, había concluido por murmurar: «Caballo de pau». Lo poco protocolar de mi compañía y mi habitual ropa de trabajo, que no abandoné en el día patrio, esto último sobre todo, fueron sin duda las causas del recelo que nunca se desprendió a mi respecto el juez de paz. Se había casado últimamente con Elena Pilsudski, una polaquita muy joven que lo seguía desde 8 años atrás, y que cosía la ropa de sus chicos con el hilo de talabartero de su marido.
Trabajaba desde el amanecer hasta la noche como un peón, y el juez tenía buen ojo, y recelaba de todos los visitantes, a quienes miraba de un modo abierto y salvaje, no muy distinto del de sus terneras que apenas corrían más que su dueña, cuando ésta, con la falda a la cintura y los muslos al aire, volaba tras ella al alba por entre el alto espartillo empapado en agua. Otro personaje había aún en la familia, bien que no honrara a Viraromí con su presencia, sino de tarde en tarde, don Estanislao Pilsudski, suegro de Sotelo. Era este un polaco cuya barba lacia seguía los ángulos de su flaca cara, calzado siempre de botas nuevas y vestido con un largo saco negro a modo de caftán. Sonreía sin cesar, presto a adelantarse a la opinión del más pobre ser que le hablara, constituyendo esto su característica de viejo zorro. En sus estadías entre nosotros no faltaba una sola noche al bar, con una vara siempre distinta si hacía buen tiempo y con un paraguas si llovía. Recorría las mesas de juego deteniéndose largo rato en cada una para ser grato a todos, o se paraba ante el billar con las manos por detrás y bajo el saco, balanceándose y aprobando toda carambola, pifiada o no. Le llamábamos corazón lindito, a causa de ser esta su expresión habitual para calificar la hombría de bien de un sujeto. Naturalmente el juez de paz había merecido antes que nadie tal expresión, cuando Sotelo, propietario y juez, se casó por amor a sus hijos con Elena, pero a todos nosotros alcanzaban también las efusiones de almibarado rapaz. Tales son los personajes que intervienen en el asunto fotográfico, que es el tema de este relato. Como dije al principio, la noticia del cuento del tío, sufrido por el juez, no había hallado entre nosotros la menor acogida. Sotelo era la desconfianza y el recelo mismo, y por más provinciano que se sintiera en el paseo de Julio, ninguno de nosotros hallaba en él madera ablandable por cuento alguno. Se ignoraba también la procedencia del chisme. Había subido seguramente desde Posadas, como la noticia de su regreso y de su enfermedad, que desgraciadamente era cierta. Yo lo supe el primero de todos al volver a casa una mañana con la azada al hombro. Al cruzar el camino real al Puerto Nuevo, un muchacho detuvo en el puente el galope de su caballo blanco para contarme que el juez de paz había llegado la noche anterior en un vapor de la carrera al Iguazú y que lo habían bajado en brazos porque venía muy enfermo y que iba a avisar a su familia para que lo llevaran en un carro. ¿Pero qué tiene?, pregunté al chico. Yo no sé, repuso el muchacho. No puede hablar, tiene una cosa en el resuello. Por seguro que estuviera yo de la poca voluntad de Sotelo hacia mí, y de que su decantada enfermedad no era otra cosa que un vulgar acceso de asma, decidí ir a verlo. Ensillé, pues, mi caballo y en 10 minutos estaba allá. La cámara obscura, de Horacio Quiroga. Una noche de lluvia nos llegó al bar de las ruinas la noticia de que nuestro juez de paz, de viaje en Buenos Aires, había sido víctima del cuento del tío y regresaba muy enfermo. Ambas noticias nos sorprendieron, porque jamás pisó Misiones mozo más desconfiado que nuestro juez, y nunca habíamos tomado en serio su enfermedad, asma, y para su frecuente dolor de muela, coñac en buches, que no devolvía. Cuentos del tío a él, había que verlo. Ya conté en la historia del medio litro de alcohol carburado que bebieron don Juan Brown y su socio Rivet, el incidente de naipes en que actuó el juez de paz. Se llamaba este funcionario Malaquías Sotelo. Era un indio de baja estatura y cuello muy corto que parecía sentir resistencia en la nuca para enderezar la cabeza. Tenía fuerte mandíbula y la frente tan baja que el pelo corto y rígido como alambre le arrancaba en línea azul a 2 dedos de las cejas espesas. Bajo estas, 2 ojillos hundidos que miraban con eterna desconfianza
sobre todo cuando el asma los anegaba de angustia. Sus ojos se volvían entonces a uno y otro lado, con jadeante recelo de animal acorralado, y uno evitaba con gusto mirarlo en tales casos. Fuera de esta manifestación de su alma indígena, era un muchacho incapaz de malgastar un centavo en lo que fuere, y lleno de voluntad. Había sido desde muchacho soldado de policía en la campaña de Corrientes. La ola de desasosiego que, como un viento norte, sopla sobre el destino de los individuos en los países extremos, lo empujó a abandonar de golpe su oficio por el de portero del juzgado letrado de Posadas. Allí, sentado en el zaguán, aprendió solo a leer en La Nación y la prensa. No faltó quien adivinara las aspiraciones de aquel indiecito silencioso, y 2 lustros más tarde lo hallamos al frente del juzgado de paz de Viraromí. Tenía una cierta cultura adquirida a hurtadillas, bastante superior a la que demostraba, y en los últimos tiempos había comprado la Historia Universal de César Cantú. Pero esto lo supimos después, en razón del sigilo con que ocultaba de las burlas ineludibles sus aspiraciones a doctor. A caballo, jamás se lo vio caminar 2 cuadras, era el tipo mejor vestido del lugar, pero en su rancho andaba siempre descalzo, y al atardecer leía a la vera del camino real, en un sillón de hamaca, calzado, sin medias, con mocasines de cuero que él mismo se fabricaba. Tenía algunas herramientas de talabartería y soñaba con adquirir una máquina de coser calzado. Mi conocimiento con él databa desde mi llegada misma al país, cuando el juez visitó una tarde mi taller a averiguar, justo al final de la ceremoniosa visita, qué procedimiento más rápido que el tanino conocía yo para curtir cuero de carpincho, sus zapatillas, y menos quemante que el bricromato. En el fondo, el hombre me quería poco o por lo menos desconfiaba de mí. Y esto supongo que provino de cierto banquete con que los aristócratas de la región, plantadores de hierba, autoridades y bolicheros, festejaron al poco tiempo de mi llegada una fiesta patria en la plaza de las ruinas jesuíticas, a la vista y rodeados de 1000 pobres diablos y criaturas ansiosas. Banquete al que no asistí, pero que presencié en todos sus aspectos, en compañía de un carpintero tuerto que una noche negra se había vaciado un ojo por estornudar con más alcohol del debido sobre un alambrado de púa, y de un cazador brasileño, una vieja y huraña bestia de monte que después de mirar de reojo por 3 meses seguidos mi bicicleta, había concluido por murmurar: «Caballo de pau». Lo poco protocolar de mi compañía y mi habitual ropa de trabajo, que no abandoné en el día patrio, esto último sobre todo, fueron sin duda las causas del recelo que nunca se desprendió a mi respecto el juez de paz. Se había casado últimamente con Elena Pilsudski, una polaquita muy joven que lo seguía desde 8 años atrás, y que cosía la ropa de sus chicos con el hilo de talabartero de su marido. Trabajaba desde el amanecer hasta la noche como un peón, y el juez tenía buen ojo, y recelaba de todos los visitantes, a quienes miraba de un modo abierto y salvaje, no muy distinto del de sus terneras que apenas corrían más que su dueña, cuando ésta, con la falda a la cintura y los muslos al aire, volaba tras ellas al alba por entre el alto espartillo empapado en agua. Otro personaje había aún en la familia, bien que no honrara a Viraromí con su presencia, sino de tarde en tarde: don Estanislao Pilsudski, suegro de Sotelo. Era este un polaco cuya barba lacia seguía los ángulos de su flaca cara, calzado siempre de botas nuevas y vestido con un largo saco negro a modo de caftán. Sonreía sin cesar, presto a adelantarse a la opinión del más pobre ser que le hablara, constituyendo esto su característica de viejo zorro. En sus estadías entre nosotros no faltaba una sola noche al bar,
con una vara siempre distinta si hacía buen tiempo y con un paraguas si llovía. Recorría las mesas de juego deteniéndose largo rato en cada una para ser grato a todos, o se paraba ante el billar con las manos por detrás y bajo el saco, balanceándose y aprobando toda carambola, pifiada o no. Le llamábamos corazón lindito, a causa de ser esta su expresión habitual para calificar la Hungría de bien de un sujeto. Naturalmente el juez de paz había merecido antes que nadie tal expresión. Cuando Sotelo, propietario y juez, se casó por amor a sus hijos con Helena, pero a todos nosotros alcanzaban también las efusiones de Almibarado Rapaz. Tales son los personajes que intervienen en el asunto fotográfico, que es el tema de este relato. Como dije al principio, la noticia del cuento del tío, sufrido por el juez, no había hallado entre nosotros la menor acogida. Sotelo era la desconfianza y el recelo mismo, y por más provinciano que se sintiera en el paseo de Julio, ninguno de nosotros hallaba en él madera ablandable por cuento alguno. Se ignoraba también la procedencia del chisme. Había subido seguramente desde Posadas, como la noticia de su regreso y de su enfermedad, que desgraciadamente era cierta. Yo lo supe el primero de todos al volver a casa una mañana con la azada al hombro. Al cruzar el camino real al Puerto Nuevo, un muchacho detuvo en el puente el galope de su caballo blanco para contarme que el juez de paz había llegado la noche anterior en un vapor de la carrera al Iguazú y que lo habían bajado en brazos porque venía muy enfermo y que iba a avisar a su familia para que lo llevaran en un carro. ¿Pero qué tiene?, pregunté al chico. Yo no sé, repuso el muchacho. No puede hablar, tiene una cosa en el resuello. Por seguro que estuviera yo de la poca voluntad de Sotelo hacia mí, y de que su decantada enfermedad no era otra cosa que un vulgar acceso de asma, decidí ir a verlo. Ensillé, pues, mi caballo y en 10 minutos estaba allá,